Buenos días. De entrada, darle las gracias al Ministerio y a la Escuela de Planificación por haberme invitado a este espacio de reflexión para debatir un tema tan importante como es el de la investigación, acción participativa. Bien, podemos decir que nuestro objeto de estudio, nuestro objeto de reflexión es la investigación, pero un tipo particular de investigación, que es la que se denomina investigación, acción participativa. A mí me toca tocar dos elementos fundamentales de este todo de investigación. Uno, que es la dimensión epistemológica de la investigación, acción participativa, y la dimensión revolucionaria de esta práctica intelectual. Bien, los compañeros que me acompañan en este espacio de reflexión van a trabajar diferentes elementos que componen el todo de la investigación social. Yo he privilegiado, vamos a decirlo, en la mañana de hoy, elaborar la matriz del proceso, la matriz de la práctica intelectual y de la práctica política, porque hay una articulación entre estas dos dimensiones. Es decir, hay una estrategia de articulación que hay que entenderla muy bien entre el saber, el conocimiento, para el hacer. ¿Y el hacer qué? El hacer la revolución. El hacer qué? Construir el Estado comunal. El hacer qué? Construir la sociedad comunal. Entonces, ¿qué papel juega el conocimiento, el diagnóstico, en este proceso de construir estas nuevas relaciones sociales en la sociedad venezolana? Y cuando hablamos de relaciones sociales, estamos hablando de construir esas nuevas relaciones políticas en la dimensión jurídico-política de la sociedad venezolana, pero también construir esas nuevas relaciones en el ámbito social de nuestra sociedad. Pero también las relaciones culturales. ¿Qué papel juega la cultura? ¿Qué papel juega el intelecto? ¿Qué papel juega el pensamiento? Claro, y todo esto con la organización, que es el pueblo organizado como sujeto trabajador fundamental en la construcción de una nueva sociedad. Porque el resto, eso es lo que tenemos planteado en Venezuela. Ahora, ¿qué importancia tiene esto para construir las nuevas relaciones sociales, políticas, económicas, culturales? ¿Qué papel tiene la praxis intelectual? ¿Qué papel tiene la investigación? Bien, repito, vamos a reflexionar sobre la investigación, acción participativa, que es un momento, es una articulación de un momento del papel de la conciencia con el momento de la acción de los procesos objetivos, es decir, de los procesos y de la práctica política. Vamos a ver cómo se articula eso y dónde está la investigación-acción, ¿no? Cómo se da esa estrategia de articulación entre el conocimiento y la praxis política. Bueno, vamos a tratar de diseñar este proceso teórico-práctico, que es un proceso táctico-organizativo. Es decir, cuál es la táctica de la organización para construir el socialismo, ¿no? Y el papel de la investigación en la construcción del socialismo. Así como se construye un edificio, y hay toda una organización, hay una planificación, hay unos esquemas, hay unos modelos, también hay unos trabajadores, pero hay una forma de organizarse para llevar adelante ese reto que es la construcción de la sociedad socialista, que en el ámbito político es la construcción de la sociedad comunal, que es una forma fundamental del socialismo, que es la participación directa, que es la democracia directa, que es la construcción de un Estado entre todos, que no es la construcción de una élite, que no es la construcción de unos técnicos, sino que es una construcción de las necesidades populares para resolver los problemas nacionales.
tenemos grandes retos y sabemos muy bien que la sociedad, en su territorio, en sus grupos sociales y clases sociales, se da una forma de organizar para solucionar los problemas. ¿Y cuáles son los grandes problemas que tenemos en Venezuela? Grandes problemas como en todas las sociedades, pero tenemos que tener la conciencia de resolver esos problemas, cómo organizarlo y cómo resolver esos problemas. Y la investigación juega un papel fundamental, pero no cualquier investigación. ¿Por qué? Porque existen investigaciones para reproducir las cosas. Existen investigaciones para que nadie cambie. Existen investigaciones para seguir élites y privilegiados de usar y gozar los usufructos de una sociedad en un momento determinado. Pero paralelamente y dialécticamente existe otra forma de investigación. Una forma para transformar la sociedad, una forma para cambiar la sociedad, una forma para revolucionar la sociedad. ¿Y qué significa esto? Significa solucionar los problemas fundamentales que tiene un Estado, los problemas fundamentales que tiene una sociedad. Y en Venezuela lo tenemos como reto. Y del comandante Chávez para acá, y a través de todos los intentos anteriores de la toma del poder político, es con la finalidad de resolver problemas fundamentales como las grandes desigualdades que existen en nuestra sociedad y resolver problemas como la miseria, resolver problemas como la exclusión social. Esos son los problemas que tiene que resolver un gobierno. Y hemos visto que con el Estado liberal burgués es imposible resolver estos problemas. Ahí está la práctica histórica. Por eso que nosotros aquí en Venezuela nos hemos planteado fundamentalmente construir un nuevo gobierno, que es el gobierno popular, con su planificación popular, con la elaboración de su diagnóstico para elaborar los movimientos tácticos y operativos para poder avanzar en la construcción de nuestra sociedad. Bien, hemos dicho que nuestro objeto de estudio es la investigación, acción planificativa. Es decir, existen tres elementos fundamentales en esta actividad humana. Un sujeto epistémico que quiere conocer su sociedad. Es decir, quiere ir hacia su sociedad para penetrarla, comprenderla, aprenderla. Pero es un sujeto que está dentro de la sociedad. Es decir, que hay una interacción dialéctica entre el objeto de estudio, que en este caso es conocer nuestra sociedad en sentido amplio. Ya fundamentalmente después veremos cómo se hace el análisis concreto sobre situaciones concretas en el proceso de investigación, pero vamos a tener el telón de fondo. El telón de fondo es nuestro objeto. Nuestro objeto es nuestra sociedad, con sus problemas territoriales, con sus problemas culturales, con sus problemas económicos. Es decir, este sujeto penetra, va hacia el objeto a través de la investigación. La investigación es un camino, es una práctica para aprender, no solamente para describir el fenómeno, sino para poderlo explicar, para poderlo comprender para poderlo transformar, para ver dónde están las causas, el origen, la génesis de los problemas fundamentales, detectando y encontrando las causas o génesis de los problemas, podemos comenzar a través de un proceso de planificación para poderlos resolver, que pueda guiar y orientar esa práctica humana en la construcción de una nueva sociedad. Bien, esta relación del sujeto epistémico, después lo vamos a caracterizar, quién es el sujeto de la investigación en el proceso de investigación, porque este sujeto varía. Por ejemplo, en nuestra universidad el sujeto es el investigador y su equipo de investigación. Es la élite, es el investigador con la bata, a conocer un objeto para poderlo explicar. Pero aquí existe una relación entre la teoría y la praxis. Es decir, es el conocimiento articulado con la práctica. En nuestro caso, una práctica revolucionaria, una práctica de transformación. ¿Por qué? Porque estamos construyendo una nueva sociedad. Estamos construyendo el Estado comunal, estamos construyendo la sociedad comunal. Entonces la pregunta es, ¿quiénes son los constructores? ¿Quiénes son los hacedores?
Y la pregunta es, ¿qué conocimiento tienen que tener estos constructores para construir el Estado revolucionario? ¿Qué instrumentos y qué técnicas tienen que tener? Las tienen en el momento que estamos viviendo. Por eso es que estamos reflexionando sobre un problema epistémico fundamental. Problema epistémico y político fundamental, porque si esta relación entre el sujeto y el objeto nos da un conocimiento, tenemos que tener un concepto de qué es el conocimiento. Y tenemos que tener una idea de cómo se produce el conocimiento. Y esa disciplina que estudia este proceso es lo que se denomina epistemología. Es decir, que la epistemología tiene por objeto de estudio el proceso de producir conocimiento. No existe una sola epistemología. Existe diversidad de manera de concebir el acto cognitivo y el proceso de producción de conocimiento. Nosotros aquí vamos a reflexionar sobre la epistemología del método de la investigación-acción. Es decir, esta investigación, esta práctica, viene guiada, viene orientada por un método, tiene unas normas de conducta, una manera de hacer, producir conocimiento. Bien, entonces la epistemología, el tema que nos tocaría es reflexionar sobre cuáles son los criterios de la construcción de la verdad, los criterios de la construcción de la cientificidad. Atención, pero cuando estamos hablando de cientificidad, no estamos hablando del modelo epistemológico internalista, positivista que enseñamos en nuestras universidades, y lo que formamos somos siervos del poder reproductor de las relaciones sociales que nosotros en este proceso revolucionario queremos cambiar. Nuestra epistemología es otra, la manera de concebir el conocimiento. ¿Por qué el conocimiento? Porque el conocimiento nos permite un diagnóstico de la realidad. Si vamos a construir un edificio, lo mínimo que tenemos que hacer es un estudio del suelo, del terreno, porque si no hacemos ese diagnóstico, ese estudio, el edificio se nos puede caer. Es decir, etapa previa para producir la planificación. Es decir, el diagnóstico de la realidad, que es la que nos enseña, que es la que nos dice, al captarla a través de un proceso de investigación, qué es lo que podemos planificar, qué es lo que podemos hacer, qué es lo que no podemos hacer. Y ahí estamos con los pies bien puestos en la tierra, poniendo de lado nuestra fantasía, nuestras ilusiones, nuestras ficciones, nuestra fantasmagoría, nuestra utopía, porque es la realidad, el conocimiento de esa realidad que nos dice podemos hacer eso, y para hacerlo vamos a planificarlo. Pero es la planificación, ¿para qué? Es la planificación que guía la praxis política, es decir, la construcción de la nueva hegemonía, la construcción del nuevo bloque histórico para poder elaborar esa nueva sociedad que nosotros queremos, esa sociedad que está muy bien diseñada en el quinto plan de la nación, esa sociedad que nos enseña los movimientos tácticos de las 7 transformaciones. Pero necesitamos seguir este diagnóstico de la sociedad. Y para eso tenemos que trabajar con una epistemología revolucionaria que ahora la vamos a caracterizar. Bien, este es un proceso, vean, un proceso entre teoría y práctica, muy articulada, entre praxis de producción de conocimiento y praxis política. Bien, aquí existe, vean bien, el momento de la conciencia, que es muy importante. Momento de la conciencia, ¿por qué? Sin conciencia revolucionaria se puede hacer revolución. Sin conciencia comunera se puede elaborar las comunas. Entonces ahí hay un proceso de formación, de aprendizaje, y yo lo llamaría de alfabetización política. El problema es cómo se da este proceso de alfabetización política.
Bueno, a través de la praxis. ¿Por qué? Porque el supuesto epistemológico fundamental de la teoría revolucionaria es que el conocimiento se produce en la praxis. El conocimiento no está en el objeto, como dicen las epistemologías materialistas. El conocimiento no está en el mundo de las ideas, como nos dicen los idealistas, sino como nos dice Carlos Marx, el conocimiento está en la praxis, en esa interacción que él muy bien explica, que en español no hay traducción, que en alemán se llama Gegenstand, que es la relación entre el sujeto y el objeto, en la que el sujeto, cambiando al objeto, él se transforma con ese nuevo conocimiento y va de nuevo cambiando. Eso es un supuesto epistémico fundamental de la investigación, acción participativa. Bien, decía esta relación, ¿no? Ahora, este es un proceso teórico, práctico, es táctico organizativo. Aquí vamos a ver en este cuadro tan sencillo todos los elementos que tienen que ver. Por ejemplo, en relación al sujeto, ¿quién es el sujeto epistémico? El pueblo. Pero tiene que ser el pueblo organizado. Pero no solamente organizado políticamente, sino organizado en el acto de producción de conocimiento, de conocer su realidad. Las comunas rurales tienen que conocer su realidad. Las comunas urbanas tienen que conocer su realidad. Pero tienen que conocer su realidad dentro del contexto no solamente nacional, regional, sino internacional. Porque las mutaciones y transformaciones que se dan aquí, las correlaciones de fuerza y el conflicto, tienen que ver con un problema geopolítico fundamental. ¿Por qué? Porque lo que está planteado en Venezuela es construir una sociedad socialista. Y esto significa la superación de la sociedad liberal burguesa, la superación del Estado capitalista, la superación de las relaciones de explotación, la superación de las relaciones de dominación. Y tenemos que estar preparados y tenemos que estudiar para ver cuáles van a ser nuestros movimientos tácticos y planificar nuestros movimientos tácticos para la construcción de la nueva hegemonía. Que es una hegemonía de conciencia, es una hegemonía de claridad, que a través del proceso de investigación nos permite captar los movimientos tácticos del enemigo, interno y externo, para frenar nuestro proceso de cambio y nuestro proceso revolucionario. Y eso se elabora a través del diagnóstico, eso trabaja a través de la investigación, porque esta investigación, y en una de sus modalidades fundamentales, es el análisis de la situación, el análisis del momento histórico, el análisis de las correlaciones de fuerza, el análisis de los obstáculos y de los frenos que nos ponen a nivel internacional y también a nacional. ¿Cuáles son esos obstáculos? ¿Cuál es el movimiento táctico del enemigo? Movimientos tácticos que no solamente se dan en el campo de la economía, movimientos tácticos que se dan también en el campo militar y en el campo ideológico. Porque nosotros tenemos un conocimiento de las artimañas y subterfugios que tiene el imperialismo, tiene el bloque atlántico para conseguir su objetivo en nuestra tierra, que el consenso de Washington lo señala muy bien, que dicen: queremos materia prima barata, queremos mano de obra barata, queremos mercado, y tienen sus movimientos tácticos. Y lo hemos vivido cada uno de nosotros. Y a través de la investigación lo podemos sistematizar, pero tenemos que ver cada día cuál es el movimiento táctico que ellos nos obstaculizan, no solamente para tener una patria libre, independiente, soberana, sino para tener una patria socialista. Ejemplo del mundo de construcción de nuevas relaciones sociales mucho más humanas y relaciones sociales mucho más solidarias. Bien, entonces hay una epistemología que nos guía el camino, que nos orienta cómo debemos producir un conocimiento para cambiar y transformar la realidad. Ahora bien, el sujeto del pueblo organizado. Hay toda una serie de metodologías que han desarrollado Jesús Rivero en el campo de la planificación, Carlos Lang con el método INVEDECOR,
Luis Antonio Bigot y toda una serie de venezolanos que se han preocupado por este problema fundamental, por un problema epistémico, por un problema de cómo producir el conocimiento para hacer la revolución, cómo producir el conocimiento para construir la hegemonía y la fuerza suficiente para llevar adelante este cambio, no solamente en las relaciones internas entre las clases y los grupos sociales, sino también entre Venezuela como país soberano y su interrelación con otros países que tienen otros objetivos completamente diferentes a los que tenemos aquí en Venezuela. Entonces hay toda una metodología, yo no voy a entrar, de cómo se construyen los círculos de investigación, cómo se coordinan el papel de la persona que guía y orienta, vamos a decirlo, esos círculos de investigación, cómo se produce el conocimiento, cómo el conocimiento es colectivo, cómo el conocimiento que es necesario nace de los sentimientos, del malestar que tiene el pueblo con los problemas que tiene. O sea, es ese conocimiento tierra a tierra. Y a partir de ese conocimiento tierra a tierra, que comienzan con las emociones, que comienzan con los sentimientos, que se pasa a una etapa de percepción de lo fenoménico, podemos pasar y traspasar e ir a lo que está oculto. Y lo que está oculto es la explicación, es lo que lo origina, es la causa. Que hay toda una ideología para que no la veamos. Está encubierta, está oculta. Porque si no se oculta, el pueblo puede hacer su revolución. Si no se oculta, el pueblo puede construir unas relaciones sociales que atacan los intereses y los privilegios. Entonces hay toda una estrategia de dominación. Por eso que la investigación-acción no solamente es investigación, sino es concientización, es educación. Pero al ser educación también es comunicación de ese conocimiento que no está en las librerías, sino que viene de la práctica concreta. Pero también es saldo organizativo, porque el saldo organizativo, el pueblo organizado, el pueblo gobierno, el pueblo planificador, solo el pueblo salva el pueblo. En ese sentido tiene el peso específico de esta frase. Y la investigación-acción juega un papel fundamental, porque la investigación, este sujeto epistémico, es un sujeto que tiene que tener la conciencia y los elementos fundamentales de los problemas y de qué hacer. No repito, aquí toda una metodología de organización. Yo no voy a tocar, creo que la van a tocar más adelante. Hay todo un método de cómo producir el conocimiento, cómo sistematizar el conocimiento, cuál es el papel del que juega o funge de orientador. Bien, ahora bien, lo que sí es importante es que el sujeto epistémico tiene una caja de herramientas. Y es lo que decía el ministro. O sea, esa caja de herramientas no solamente es técnica, esa caja de herramientas no solamente es instrumentos, esa caja de herramientas son conceptos, son categorías, son instrumentos teóricos conceptuales, son instrumentos epistemológicos, son instrumentos ontológicos para poder llevar adelante el conocimiento de la realidad social. Entonces el problema es que ahí vemos que paralelamente a la organización del sujeto epistémico, el sujeto epistémico tiene que tener una serie de herramientas para poder producir el conocimiento necesario para poderlo planificar y guiar la acción política como bloque histórico en la construcción de una nueva hegemonía popular. Construir un nuevo sistema político. Es lo que tipifica nuestra Constitución. Construir la democracia directa. Nosotros vamos a hacer un proceso de reforma constitucional. Nosotros no logramos con la Constitución del 99 construir la democracia directa, pero sí dimos un salto fundamental. La democracia semidirecta. Combinamos los tipos de democracia. La democracia tipificada en la Constitución del 61, que no pudimos dar por falta de fuerza,
Ahí las fuerzas reaccionarias tenían su gente en la constituyente del 99. Ahí estaba Gruber Caría, ahí estaba Jorge Olavarría, ahí estaba Escobar Salón, ahí está, y no permitían, no permitió llegar hasta ahí. Pero hacia el futuro, partiendo del análisis de la realidad, veremos qué es lo que podemos hacer para convertir políticamente nuestra democracia participativa, popular, directa, que superemos la democracia indirecta, la democracia de la partidocracia, la democracia de las élites que son los que toman decisiones, porque el problema está en la participación en la toma de decisión. Pero política, pero y aquí en este proceso, el pueblo participando y tomando decisión sobre cuál es el problema fundamental de la comunidad. No es que va a venir el técnico y el metólogo a decirle el problema es este, o la empresa a decirle quiero que me reflexionen sobre este problema, que es el problema nuestro de los empresarios. No, un momentico. El pueblo seleccionando el problema, participación. El pueblo señalando los objetivos que quiere con esa investigación, participación. El pueblo elaborando sus categorías y sus instrumentos teóricos conceptuales para la investigación, participación. Es la manera cómo se va a recolectar la información o la autoinformación, porque nosotros somos sujetos históricos del objeto de estudio. Es un proceso de participación. Bien, pero tenemos que tener herramientas. Y ahí es donde viene la sistematización de lo que señalaba. No solamente las obras que tenemos a la mano, como las obras de Jesús, sino los instrumentos fundamentales. Y ahí tenemos que elaborar de manera sintética un buen material que pueda guiar y orientar este proceso. No, tenemos que conocer el bolivarianismo revolucionario, categoría fundamental, el pensamiento de nuestro libertador. ¿Por qué? Porque nos encontramos en una lucha por la independencia. Por eso es que hablamos de nuestra segunda independencia, y esto hay que tomarlo en serio. Y ahí tenemos una guía y tenemos una orientación en la construcción de república y ahora en la construcción de patria. Pero también necesitamos la teoría crítica, el pensamiento crítico. Es decir, aquella teoría que no se queda en lo apariencial, aquella teoría que va más allá de las apariencias, de lo fenoménico, que nos permite entender la razón de la explotación, que nos permite entender la razón de la desigualdad social, que nos permite entender la razón de la dominación o por qué los Estados Unidos no quieren dominar, que nos permite entender el problema de la especulación bancaria, que nos permite entender el malestar que existe en nuestra piel para poderla cambiar y transformar. Porque el problema es de transformación. Pero para transformar hay que saber transformar. Y si no sabemos, nos tenemos que preparar para saber transformar. Y este acto de la mañana de hoy se inscribe dentro de esa dimensión de la transformación. Cuando se da ese proceso de un gobierno a la construcción de un gobierno popular, en ese proceso de transición entre el sujeto epistémico, pueblo organizado, sujeto de estudio, la realidad social que quiere cambiar, su planificación para poder llevar adelante la construcción no solamente del gobierno popular porque selecciona, ahí es donde está la selección, gobierno popular. ¿Por qué? Porque toma decisión. Ya la toma de decisión tiene que empoderarse el pueblo en las tomas de decisión, tiene que participar en la toma de decisión. Por eso es que no puede existir esa dicotomía que la toma de decisión entre un grupito y para otros problemas, los problemas locales, el pueblo tomando su decisión. Y es lo que tienen que entender nuestras élites, nuestra burocracia, nuestro funcionariato. Si nuestro funcionariato no entiende eso, no podemos avanzar en el proceso revolucionario. Y es lo que tenemos que entender también en los procesos de formación, en el papel de nuestras universidades autónomas.
No digo las privadas porque ellos tienen otros objetivos fundamentalmente y otros intereses y otra forma de producir conocimiento de sus propios intereses. Pero de entenderlo muy bien, porque en nuestras universidades tienen que dar un salto cualitativo en el campo de la investigación, en el campo de las teorías, en el campo de los instrumentos teóricos conceptuales. No es posible que nuestra Escuela de Economía en la Universidad Central de Venezuela esté enseñando nada más monetarismo, está enseñando nada más neoliberalismo. ¿Qué está formando esa escuela de economía? No es posible que nuestra escuela de estudios políticos de la Universidad Central de Venezuela no esté enseñando el pensamiento crítico, sino lo que está formando es lo que la sociología norteamericana llama siervos del poder, es decir, aquellos reproductores de las relaciones sociales o reproductores de lo existencial para que nada cambie. Y ahí es donde está el juego dialéctico. ¿Por qué? Porque este proceso que está en este cuadro está dentro de un contexto social. Y ese contexto social, y una de las categorías epistemológicas para poderlo entender, que es conflictivo, es un proceso social antagónico, es una manera de entender la historia, una manera de cómo debemos entender la historia. Por eso es que tenemos que adueñarnos también de la filosofía de la praxis, para entender cómo es el movimiento, cómo se da el movimiento en la historicidad en Venezuela. ¿Por qué? Entonces hay otra categoría epistemológica. Nuestra visión no es estática, nuestra visión es dinámica, es seguirle el ritmo al movimiento de la construcción del futuro, que se construye en contradicción y antagonismo. Entonces tenemos que aprender y utilizar una metodología de cómo, y unas técnicas y unos instrumentos de cómo se mueven las contradicciones, no cómo se mueven las contradicciones solamente aquí en Venezuela, que las vemos, sino también cómo se mueve a nivel internacional y qué incidencia tiene ese movimiento de la contradicción a nivel internacional y a nivel geopolítico para ver el papel de Venezuela en el tablero internacional. Que entenderlo y tenerlo con máxima claridad para nosotros, en nuestro gobierno revolucionario, elaborar nuestros movimientos tácticos y nuestra respuesta oportuna como lo hemos venido haciendo en los últimos 25 años. Pero le decía, este sujeto no solamente tiene que conocer el bolivarianismo revolucionario, la teoría crítica, tenemos que conocer otros conceptos y otras categorías, como el afroamericanismo, como el cimarronismo, como la resistencia indígena, la teología de la liberación, las corrientes marxistas latinoamericanas, el plan de la patria, el plan de la patria y de las 7 transformaciones. Es decir, tenemos que tener claridad y diseñarlo muy bien para poder cumplir con nuestro cometido. El soporte programático científico del pensamiento crítico de la revolución venezolana. Fundamental, sistematizado, ordenado, con claridad para poderlo comunicar. Es decir, que nosotros como investigadores de los procesos de investigación, es decir, la investigación en el campo epistémico, la investigación en el campo de cómo se produce el conocimiento, tenemos que comunicarlo. Y es por eso que cuando nosotros tenemos que hacer investigación, acción nosotros mismos, porque no solamente es un acto de investigar, no es solamente un acto de educar y de concientizar, como venimos diciendo, sino que es un acto de comunicación, es un acto de comunicar como lo estamos haciendo. Y ese acto de comunicación tiene que dejar un saldo organizativo como lo estamos construyendo paralelamente en otras dimensiones de la sociedad venezolana. Nosotros estamos organizando nuestra milicia, el pueblo armado. Eso tiene que haber una organización. Pero paralelamente a las acciones que se tendrán o se podrán o no sabemos, porque no tenemos ahorita unas predicciones o proyecciones de cuáles serán los movimientos próximos tácticos del imperialismo o del bloque atlántico o de los Estados Unidos, nosotros tenemos que tener conciencia, porque para mantener, y eso lo sabemos, para mantener un arma se tiene que tener conciencia, no solamente valores patrióticos, sino conocimiento de cuáles son los objetivos de lo que estamos buscando. Bueno, y así tenemos que tener fundamentalmente, y eso lo tenemos que, ese soporte programático
desde la revolución, para hacer la revolución, para construir el Estado comunal, lo tenemos que manejar. Bien, el proceso hay que verlo, y ahora, si me da tiempo, lo voy a señalar, es un bloque histórico en construcción, como lo señaló el presidente Maduro a comienzo de año. Aquí hay dos conceptos: construcción de hegemonía. ¿Por qué? Por lo siguiente, porque les decía hace un rato que este proceso tiene un contexto, y hay que tener muy claro el contexto. Por ejemplo, son las determinaciones contextuales históricas. Pero paralelamente, como existe el proceso de investigación de los sectores populares, también hay instituciones como el Pentágono, hay instituciones como las universidades privadas, hay instituciones como la ONG que también están produciendo su conocimiento. Pero es el conocimiento para la dominación. Y le hablaba hace un rato del movimiento histórico que tenemos que ir viendo, el movimiento histórico para poder entender. Y le hablaba del conflicto por la hegemonía. Es decir, hay que entender, y eso es un elemento muy claro que tenemos que entender en la investigación. Así como tenemos que tener claro para la planificación del territorio, el territorio como elemento fundamental, y tener muy claro la propuesta de organización del poder popular, que es la democracia directa en la toma de decisiones, de las pequeñas hoy, como lo estamos haciendo, hasta el futuro, la toma de decisiones de envergadura. Nosotros tenemos que ver cómo hay fuerzas sociales antagónicas. Y tenemos que ver cómo se mueven esas fuerzas sociales antagónicas en la investigación-acción. Es decir, por un lado tenemos no la burguesía, porque en Venezuela no hay burguesía, aquí lo que hay todavía es lumpenburguesía. No vamos a trabajar con el concepto de lumpenburguesía, porque vemos que producción muy baja, pero sí pequeños procesos que ni siquiera son de acumulación de capital, utilizando el modelo de importación, que lo estamos superando, que estamos luchando contra eso, pero está lumpenburguesía con apoyo internacional y con sus estructuras económicas, pero también sus estructuras políticas, sus partidos políticos y sus líderes, que no los voy a mencionar porque ustedes saben quiénes son esos actores sociales. Eso es por un lado. Y por el otro lado tenemos el bloque revolucionario que está en construcción. Ahora, la pregunta que nos tenemos que hacer para reflexionar, ¿qué papel juega en este proceso de investigación-acción la construcción del bloque revolucionario con conciencia? Fundamental. Entonces, por un lado, nuestro proyecto de liberación, y por el otro lado, un proyecto que está ahí, un proyecto todavía reproductor en esta tercera etapa de desarrollo del capital globalizador, que es el proyecto capitalista racionalista, de una racionalización opresiva, capitalista del trabajo y de la convivencia humana. Entonces, con el objetivo que siguen peleando para posicionarse de Venezuela. Entonces tiene que tener conocimiento de la caracterización del posicionamiento de Venezuela, pero también los movimientos tácticos, las estructuras, las organizaciones, para poder el pueblo organizado, concientizado, poderle responder. Bien, rápidamente, no voy a profundizar más, lo que quiero decir, trabajar un poco el problema político, problema revolucionario, porque la otra... Después podemos hablar, un día se sentará, bueno, las categorías epistemológicas tenemos que trabajar con el concepto de totalidad. Es decir, no podemos leer la sociedad venezolana desde la parte lo que producimos es encubrimiento y ocultamiento, no entendemos nada. Tenemos que ir del todo a la parte, por ejemplo, si queremos entender, por ejemplo, nosotros los abogados, dificilísimo entender lo que es el derecho y lo que es el Estado. Porque queremos entender el derecho y el Estado desde el Estado y desde el derecho. Poder entender el derecho es entenderlo de la totalidad. Es decir, todo lo contrario a lo que nos enseñan en nuestra universidad. Nosotros nos enseñan que tenemos que entender el derecho del derecho y explicar el derecho del derecho.
es lo que llama el positivismo y el formalismo. Paradigma hegemónico para reproducir siervos del poder y de la dominación. Y todavía estamos en eso. Nosotros no, tenemos que ver el derecho. Bueno, nuestra Constitución Nacional no la podemos, del 99, tenemos que encontrar las bases materiales y las bases históricas de nuestra Constitución. Si no, no las entendemos. Sin el Caracazo no entendemos el nuevo pacto social. Sin los alzamientos militares no podemos entender el pacto social. Sin la subversión popular o la subversión social en la Cuarta República no podemos entender por qué ese nuevo pacto social. Es decir, tenemos que salirnos. Entonces, esto es una categoría epistemológica fundamental. Segundo, la dinámica. No podemos tener el objeto de estudio, no lo podemos cosificar, verlo como cosa. Tenemos que verlo como proceso. Segunda categoría epistemológica. Es decir, en su dinámica, en su movimiento. Tercera, en el estudio de las contradicciones y de los antagonismos. Otra categoría, la dialéctica. Tenemos que trabajar la dialéctica, pero de un punto de vista muy concreto, que es el movimiento, repito, en antagonismo y en contradicción, que se está dando ahorita en Venezuela. Que no podemos salir a una librería a comprar un libro para que me explique cómo es el movimiento ahorita en Venezuela. Somos nosotros los equipos de investigación que tenemos que describir y explicar el movimiento que se está dando hoy. Con la información. Pero ahí tenemos que aprender a hacer cuadros. Ahí tenemos cuadros de doble entrada para ver las contradicciones que se dan a nivel internacional, nacional, local, pero en los ámbitos económicos, en los ámbitos jurídico-políticos y en los ámbitos, en los ámbitos ideológicos y culturales. Y lo podemos seguir día a día, el comportamiento. El comportamiento va a ver qué están haciendo ellos y qué debemos hacer nosotros. Dentro y fuera. Y más dentro también. Porque se da ese fenómeno. Repito, tratando de resolver los problemas fundamentales de la patria. Problemas fundamentales. Que son nuestros objetivos, nuestros valores. Una sociedad más armónica. Una sociedad más fraternal. Una sociedad no basada en la explotación. Una sociedad no basada en la especulación. Una sociedad no basada en el dominio. Una sociedad basada en la participación y en la construcción, porque el fin último son nuevas relaciones sociales. Cuando decimos queremos cambiar la sociedad, a veces no sabemos qué es la sociedad ni qué es lo que queremos cambiar. Lo que queremos cambiar son las relaciones sociales, las relaciones humanas. Y esas relaciones humanas tienen que tener una característica aquí, en este proceso de producción de conocimiento como actividad humana fundamental. Termino con esta idea, hacer este esquema, ¿no? Nosotros hay que entender el problema revolucionario y político de la investigación-acción. Nosotros tenemos que conocer la sociedad y transformarla y diseñar colectivamente una estrategia política adecuada para tal fin. Ahí está la planificación. Tenemos el desafío de construir un nuevo Estado, una nueva sociedad, una sólida hegemonía nacional. Necesitamos formar, educar, concientizar al nuevo sujeto histórico, clase, grupos sociales populares para la transformación. Es un modo para desarrollar la investigación-acción participativa, sobre todo la conciencia de clase, tener situación de clase y posición de clase, que ahí tenemos un frente muy duro que pelear. Los sectores populares, las comunidades populares necesitan transformarse en una nueva clase dirigente. La comunidad tiene que tener conciencia y homogeneidad para enfrentar al enemigo. La base, la comunidad popular, tiene que ser dirección intelectual y moral, como dice Gramsci, de un nuevo sistema social socialista. La investigación, acción participativa es el primer paso para la transformación y el cambio social, porque produce conciencia de las necesidades del cambio y la transformación. Es fundamental en la construcción de la nueva hegemonía que arranca desde el poder comunal, arranca desde la base. En la investigación, acción participativa, la realidad social se conoce mediante un proceso por el cual
La comunidad conoce, construye teoría y produce soluciones que implican cambio y transformación a los problemas existentes o los problemas percibidos como tales. La población comprende, conoce una situación particular problemática y se dispone a una acción de cambio que favorecerá la calidad de vida. La participación de la comunidad como sujeto conocente, como sujeto de la investigación. Vean el doble movimiento, es sujeto conocente, pero sujeto de la investigación. Es fundamental para conocer, decidir y ejecutar acciones oportunas. La participación de la comunidad, nuevo sujeto de conocimiento, permite la gestión, programación y desarrollo de las acciones más oportunas para producir unas nuevas realidades institucionales. La participación debe ser activa, plena conciencia de su contenido y alcance. Delibera y organiza a través de procedimientos adecuados, eficiente y decisiva. Específicamente, en el proceso de investigación, acción participativa, los participantes se llevan a cabo tanto en el diseño, en la ejecución de la investigación, como en el aprovechamiento de los resultados por parte de la comunidad. La comunidad participante, que es tanto, repito, sujeto y objeto de investigación, después puedo profundizar eso. El sujeto investigador, protagonista del proceso de investigación, es la comunidad misma. La investigación acción participativa se propone que la comunidad conozca, adquiera conocimiento de su realidad. Es decir, repito, tome conciencia sobre la naturaleza de las interrelaciones sociales, económicas, políticas, lograr un nivel de conciencia y de organización y promover la participación activa en los procesos de cambio que permiten la solución de los problemas específicos. Acción, ¿qué significa? Acción significa acción para el cambio, acción para la transformación. Se produce conocimiento sobre la realidad sociopolítica para actuar la acción. Y la acción es la modificación, la transformación, el cambio. Sabemos que en nuestro estado actual es la construcción de la sociedad comunal y del estado comunal. Es decir, ya están las directrices muy claras hacia dónde va el cambio y hacia dónde va la transformación. Pero que es intencional, pero tenemos que hacerlo consciente de la realidad venezolana. La investigación-acción es producción del conocimiento para guiar la acción, la práctica que implica un cambio, una transformación de una realidad determinada. Durante el proceso de investigación-acción participativa se produce simultáneamente el conocimiento y la modificación de la realidad investigada. La investigación-acción es fundamentalmente un proceso de concientización personal y grupal. En esta estrategia metodológica se rompen los moldes de la investigación empírico-analítica tradicional y tecnocrática, que es la hegemónica que tenemos en nuestro país, en nuestras universidades, y es la que estamos enseñando. Es decir, que nosotros estamos formando siervos del poder. Y cuando decimos estamos formando siervos del poder, estamos formando siervos del poder del capital. Por eso es que es muy importante esta reunión y la concientización de esta reunión, para que paralelamente esos tipos de investigación reproductora de la realidad, reproductora de las relaciones de dominación, vayamos construyendo el nuevo modelo, la nueva sociedad comunal, la nueva democracia directa, la nueva democracia participativa. En nuestro modelo se conjugan tres cosas fundamentalmente. La actividad es cognoscitiva, con los objetivos de cambio y transformación. Y el proceso, fundamental esto, fundamental para la revolución, el proceso de concientización social. Este es un modelo de investigación orientado al cambio, a la transformación de la realidad existente. También hay modelos de investigación idóneos para la reproducción ampliada de la investigación. Es decir, que si existe un conflicto y existen antagonismos en el ámbito militar, en el ámbito comunicacional, en el ámbito económico, existe un conflicto en el campo epistemológico, existe un conflicto en el campo de la investigación,
existe un conflicto en el campo de la metodología. Por eso es que tenemos que seguir profundizando en este modelo que permite la organización del sujeto revolucionario para poder planificar las acciones en la construcción de la nueva sociedad comunal. Muchas gracias.